Bienvenidos a su canal, La Psicología del Futuro. Hoy presentaremos el tema de relativismo lingüístico, el cual fue desarrollado en el curso de Psicología Transcultural a cargo del profesor José Moisés Chávez Zamora y realizado por las estudiantes Carla Yesenia Candia Prado y Tania Pretel Obregón. Para poder entender mejor lo que es el relativismo lingüístico, les explicaré sobre la película La Llegada. Esta trata sobre cómo los seres de otro planeta llegan a la Tierra y los expertos localizan a una lingüista para poder comprender su idioma, y en el proceso se observa a la estudiosa entender su lengua, pero se ve un cambio en su forma de pensar. Ella empieza a percibir el tiempo de forma cíclica y no lineal, como estamos acostumbrados. Entonces, ella se va dando cuenta que mientras más aprende el lenguaje de estos seres extraños, más cambia su pensamiento. Esto puede sonar una idea un poco irracional, pero les comento que esta película está basada en una teoría científica bastante conocida, la hipótesis de Sapir-Whorf, la cual explicaremos un poco más a continuación. Esta teoría es planteada por Benjamin Lee Whorf, que en un primer momento tuvo el título de ingeniero químico en el Massachusetts Institute of Technology y trabajó toda su vida en una aseguradora como especialista en prevención de incendios. Sin embargo, realizaba actividades diversas y tenía un gran interés por la ciencia y religión, siendo esta última la que le abre las puertas del lenguaje. Estudiaba lingüística por su cuenta, sin embargo, entró a la Universidad de Yale para estudiarla formalmente, donde fue discípulo del antropólogo Edward Sapir. Edward Sapir, que es un antropólogo y lingüista estadounidense, plantea la idea de que las lenguas son diferentes en la forma de estructurar su realidad. Esta fue la idea que inspiró a Whorf a construir toda la teoría, es decir, el que la desarrolla fue Whorf y Sapir fue el que plantea la idea. Vamos a explicar un poco más a fondo la hipótesis de Sapir-Whorf. Se divide en dos partes. Uno, que es determinismo lingüístico, donde cada lengua postula ciertos procesos cognitivos no lingüísticos, donde nos dice que el aprendizaje de una lengua cambia la forma de pensar de una persona. Y está también la relatividad lingüística, donde nos informa que los procesos cognitivos de esa forma son diferentes en cada lengua. Para comprender un poco mejor esta parte, citaremos a Carl. Diseccionamos la naturaleza según las pautas que nos dicta nuestra lengua nativa. Las categorías y clases que extraemos del mundo fenomenológico no las encontramos allí, porque miren al observador a la cara. Por el contrario, el mundo se nos hace presente cual flujo caleidoscópico de impresiones que ha de ser organizado por nuestra mente y de un modo fundamental por los sistemas lingüísticos de aquella desmenuzamos la naturaleza, la organizamos en conceptos y le atribuimos significados, en gran parte porque somos las partes de un acuerdo para organizarla de esa forma, un acuerdo que vincula a toda nuestra comunidad de hablantes y codifica, siguiendo las pautas de nuestra lengua. Naturalmente, se trata de un acuerdo implícito, pero sus términos son absolutamente obligatorios. No podemos, de modo alguno, hablar si no nos adherimos a la forma de organización y clasificación de datos estipuladas en ese acuerdo. Carroll, 1956, páginas 213-214. Las ideas principales de este párrafo son las siguientes. Es que las lenguas estructuran la realidad de diferentes formas, y estas diferencias son secretas o inconscientes. No nos damos cuenta de cómo clasificamos los objetos, simplemente lo hacemos, según las ideas que ya teníamos previstas. Y las diferencias entre nuestro lenguaje influyen en nuestra forma de ver el mundo, y creo que eso lo podemos apreciar observando cómo cada cultura es diferente, y cada cultura habla en un lenguaje diferente. Problema de investigación. A continuación, absolveremos las siguientes preguntas. ¿Existe una relación entre el pensamiento y el lenguaje? ¿El estilo de pensamiento es fruto de la lengua, de la cultura o de ambas? Como mencioné, las iremos absolviendo a lo largo de todo el video. A continuación, presentamos el marco teórico. Relativismo lingüístico. Teoría de Sapir. El relativismo lingüístico, también conocido como hipótesis de Sapir y Whorf,
sostiene que hablar una lengua determinada nos hace pensar de una manera determinada. Quizás sea esta formulación tan general la que nos hace descartarla de antemano como algo difícil de creer. Pero si situamos el amplísimo término pensar por el más específico, que es realizar determinadas tareas cognitivas, puede que nuestra valoración inicial cambie. Esto es lo que sucede cuando hablamos del significado de las palabras. Por ejemplo, el que dos lenguas tengan dos sistemas categoriales distintos indica que sus hablantes van a agrupar los elementos del mundo de maneras distintas. La existencia de una categoría hace que tendamos a considerar los miembros de la categoría como más similares entre sí y más distintos de otros elementos que no están incluidos en la categoría. Los principales planteamientos de la hipótesis de Sapir-Whorf se dividen en dos. Primero, el determinismo lingüístico, en el cual se menciona que la lengua determina el pensamiento, y en la misma se encuentra una estructura lingüística. Además, que la organización del conocimiento y la visión del mundo está determinado según la diversidad cultural, es decir, que depende de la cultura a la que pertenezcamos y de la lengua que se hable en la misma. El siguiente punto es el relativismo lingüístico, en el cual se encuentra la estructura lingüística que vendría a ser la forma de experiencia por la que se conoce el mundo. Además, como último punto y lo más principal de esta hipótesis, es que el lenguaje crea la realidad del pensamiento. Teoría del lenguaje de Sapir y Whorf. El ser humano ha entendido el lenguaje como un medio de comunicación a través del cual es posible establecer una vinculación con el mundo y nos permite expresar aquello que pensamos o sentimos. Esta concepción ve al lenguaje como un medio de expresión de lo que ya está dentro. Sin embargo, para la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf, este tiene una importancia mucho mayor, teniendo un papel mucho más importante a la hora de organizar, pensar e incluso percibir el mundo. Cuando el lenguaje configura el pensamiento. Según la teoría del lenguaje de Sapir y Whorf, la comunicación humana a nivel verbal, es decir, el uso del lenguaje en el ser humano, no se limita a expresar nuestros contenidos mentales. Para esta teoría, el lenguaje tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando o influyendo en nuestra visión del mundo. De este modo, las categorías gramaticales en los que el lenguaje clasifica el mundo que nos rodea hace que nos ciñamos a un mundo concreto de pensar, razonar y percibir, estando este vinculado a la cultura y contexto comunicativo en la que nos vemos inmersos a lo largo de la infancia. Dicho de otro modo, la estructura de nuestro lenguaje hace que tendamos a utilizar unas estructuras y estrategias interpretativas concretas. Asimismo, la teoría del lenguaje de Sapir y Whorf establece que cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias que no pueden ser explicadas en otras lenguas. Dicha teoría enfatiza el papel del contexto cultural a la hora de ofrecer un marco en el que elaborar nuestras percepciones, de modo que somos capaces de observar el mundo dentro de unos márgenes impuestos socialmente. El análisis filogenético. El análisis filogenético implica unidades de tiempo en miles de años. Como hemos observado, el relativismo lingüístico tiene como base el lenguaje. Es por ello que ahora veremos la base neurobiológica de la conciencia del lenguaje oral. Es así que la interacción social siempre será cara a cara. Esta genera las bases biológicas para la conciencia del lenguaje oral. Es por ello que tenemos la integración multisensorial del lenguaje, siendo la primera la interacción social,
Cara a cara, que genera neuronas multisensoriales en la neocorteza que participan activamente en la percepción visual, auditiva y somatosensorial. Luego tenemos la evolución filogenética del lenguaje, que está dirigida por la representación transmodal de la información proveniente de diferentes sistemas sensoriales. Finalmente, tenemos a los sistemas sensoriales, que han evolucionado para trabajar de manera sinérgica. Por ejemplo, mirar el rostro del hablante hace que el mensaje hablado sea más fácil de comprender. Como se puede observar, la mente evoluciona con sistemas de instrumentos y artefactos. Como podemos apreciar en esta imagen, se ve una interrelación entre los diversos herramientas, signos, sujetos, reglas, comunidad, división del trabajo, generando todo ello un resultado. Acá vemos integración social de pares en su máxima expresión. Acá observamos cómo se ve la interacción social a través de estos dos gráficos, donde se puede observar cómo hay un tercer resultado a través de dos. Luego tenemos que filogenéticamente la interacción social es la causa de nuestro cerebro social, que es la base de la conciencia del lenguaje. Es por ello que acá mostraremos los circuitos neuronales del cerebro social. La corteza temporal inferior, que es el reconocimiento facial. La amígdala, que es la organización de las emociones. El hipotálamo, que es el regulador de las emociones. La unión, el surco temporal inferior, zona del movimiento biológico. La unión temporoparietal, que es de la teoría de la mente, donde se pueden reconocer emociones, creencias, deseos e intenciones de los otros. La corteza estriada, que es la zona de procesamiento visual. El lóbulo parietal inferior y el giro frontal inferior, que generan las neuronas espejos de la imitación y la empatía. Ahora pasaremos al análisis ontogenético. Recordemos que un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y años. Es por ello que veremos el desarrollo de la conciencia lingüística según Jean Piaget. Este afirma que el desarrollo lingüístico está dentro del desarrollo cognitivo general. Por lo tanto, las operaciones reversibles para razonar con objetos físicos que reaparecen entre los 6 y 7 años se aplica a la actividad lingüística. Según John Fablel, esta capacidad de centrar y dominar la reversibilidad es la fuente de la conciencia y el control cognitivo en actividades lingüísticas como la lectura y la escritura. Ahora, el desarrollo del dominio general según Jean Piaget, como podemos apreciar en la imagen, el desarrollo lingüístico sería la base para un gran desarrollo cognitivo. Ahora tendremos el desarrollo de la conciencia lingüística según Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, de 1896 a 1974, considerado el Mozart de la psicología. En su libro Pensamiento y lenguaje, Lev Vygotsky afirma que la conciencia lingüística se desarrolla en el acto de comparar unos con otros los complejos sistemas de instrumentos mediadores de las funciones psicológicas. Por ejemplo, la escritura, leer y escribir, y el bilingüismo, hablar, leer y escribir en otro idioma, desarrolla la conciencia lingüística. Teoría de la actividad mediada. Mediación de la mente. Como se puede observar, entre el estímulo y la respuesta está la mente como acto mediador. Las palabras serán los instrumentos psicológicos que cambiarán los nexos entre las funciones psicológicas, percepción, atención, memorias y etc. que tienen como eje el lenguaje. Como podemos observar cómo el significado y el significante se interrelacionan, teniendo el objeto referente extrasígnico. El proceso de internalización del habla autodirigida. Acá se puede ver cómo se va del lenguaje al pensamiento verbal, desde una habla externa, una habla egocéntrica, finalmente llegando a una habla interna, donde se da el proceso de internalización hasta la mediación cognitiva. Acá observamos cómo el control cognitivo de producción y comprensión.
se ve que las habilidades de conversación van aumentando con la conciencia de errores. Mientras más aumenta la conciencia de errores y más aumenta el control cognitivo de producción y comprensión, se logran las habilidades metalingüísticas, en este caso sea alto, medio sería lectura y escritura y baja sería habilidades de conversación. La lectura y la escritura implican que el lenguaje oral interactúe mediante reglas de correspondencia, grafema, fonema. El lenguaje oral, siendo el sistema 1, interactúe con las reglas de correspondencia, grafema, fonema con el lenguaje escrito, que sería el sistema 2, desarrollando diversas habilidades, como también la metalingüística. Sistema 1, lenguaje hablado, sistema 2, lenguaje escrito, reglas de correspondencia. Acá hay una imagen que se puede observar el proceso de escritura. Luego, el bilingüismo implica que la lengua materna, lengua 1, por eso que he hecho en inglés, interactúe con el análisis semántico y fonológico en la segunda lengua, que puede ser español, desarrollando diversas habilidades metalingüísticas, un lenguaje hablado con un relé de correspondencia. Acá vemos cómo son los artefactos mediadores, que pueden ser un guión, texto, ficha, pizarra, tiza, lápiz y papel. Interactúan a través se da como resultado a través de los sujetos, las reglas, la comunidad, el objeto, la división del trabajo. Análisis microgenético. El análisis microgenético es un análisis de tiempo de milisegundos y segundos, que implica el uso de pruebas psicométricas y trabajos de laboratorio. En el caso del relativismo lingüístico, las pruebas experimentales sobre la hipótesis de Word se dividen en dos tipos, el primero a nivel léxico y el segundo a nivel gramatical. Para ello tenemos que entender tres términos claves para comprender mejor estas diversas teorías que nos van a plantear. Primero, ¿qué se entiende por diferencia entre lenguas? Hay dos opciones de definir esto. Una de ellas consiste en comparar una lengua que señala lingüísticamente una determinada distinción conceptual con respecto a otra que no lo hace, es decir, diferencia a nivel conceptual. La presencia o ausencia de esa caracterización lingüística explícita, una diferencia de mayor interés entre ambas lenguas. La otra opción sería que las lenguas señalen la misma distinción, pero en forma diferente. Es decir, no se basa en que la lengua señale un concepto, sino en cómo lo hace. Otro término clave es definir diferencias de pensamiento. En el caso de Worf, él busca más que todo definir en una cultura el pensamiento habitual de esta. Es por ello que toma la definición de Lucy, que define el pensamiento habitual como formas rutinarias de considerar objetos, situaciones, caracterizarlos, recordarlos y quizá reflexionar sobre ellos. Luego, como tercer punto, es que se entiende al aclarar que la lengua determinará el pensamiento. Para eso hay dos versiones, siendo esta la más poderosa, que dice que el lenguaje determinará la cognición a presencia de categorías lingüísticas, dando lugar a las categorías cognitivas. Pero tenemos una versión más débil de la hipótesis que afirma que la presencia de categorías lingüísticas influye en la facilidad con la que realizan diferentes operaciones cognitivas. Ciertos procesos de pensamiento pueden ser más accesibles o más fáciles de llevar a cabo por los miembros de una comunidad lingüística concreta que por los de otra comunidad. Es por eso que Hawking en 1954 expresa lo siguiente: las lenguas no difieren tanto, según lo que se puede decir de ellas, sino según lo que resulta relativamente fácil de decir. Esta versión es la que ha guiado gran parte de las investigaciones que hablaremos a continuación. Los experimentos. Primero, relativo a términos, a colores. En el nivel léxico se han realizado numerosos experimentos sobre las palabras referentes a los colores. Esto se debe a que las lenguas difieren mucho en el ámbito cromático. Muchas lenguas tienen muchos términos relativos a los colores y otras solo dos. Primero está en la capacidad de codificación, es decir, la longitud de una expresión verbal.
Muchas lenguas tienen palabras para hacer referencias a objetos o hechos concretos, mientras que otras no la tienen. Es decir, muchas veces en el inglés se puede acorta un ma, un pa, o la misma palabra pues que se acorta un p. Pero para ello tenemos un experimento en el cual Brown y Kai, en estudios interlingüísticos realizados en 1969, hacen experimentos con universitarios en el cual se les presentan 24 colores, siendo de estos colores 8 seleccionados como principales y 16 como otros colores. Y se demostró que comprobaron que el número relativo a los colores varía bastante, y a los colores varía bastante, pero todas representan un orden común. Todas las lenguas tienen términos básicos relativos al color, y eso se interpretó debido a que los estudiantes reconocían fácilmente los 8 colores principales, pero tenían dificultad con los otros 16. El reconocimiento gramatical del género. En el inglés solo uso de palabras personales, es decir, be, she, it. En cambio el español tiene un sistema más complejo. Términos relativos a los números. La distinción lingüística en este caso no reside en las diferentes lenguas tienen nombres para los números, sino cómo aplican esos nombres. Por ejemplo, en el idioma inglés es un poco complejo, ya que los números 11 y 12, que vendrían a ser 11 y 12, no guardan relación con 1 y 2, que sería 1 y 2. En cambio, en chino se muestra una mayor regularidad en su numeración, y en general en las lenguas asiáticas. Y esta mayor regularidad, según estudios, ayuda a los niños a aprender los nombres y los números con más facilidad que los anglohablantes. Diversos estudios explicaron cómo la forma de representación de los números de una lengua influye en el pensamiento matemático. Y ahí estaría la explicación de por qué se dice que las personas de origen asiático son mejores en matemáticas que las personas de origen anglohablantes o quizá americanos. Luego tenemos los términos relativos a los objetos. Rodney y Choi examinaron el desarrollo lingüístico y cognitivo de varios niños hablantes de coreano, y en comparación con el inglés, el coreano utiliza menos sustantivos y permite elipsis gestos, sobre todo cuando existe una obviedad contextual. Es decir, se puede reemplazar fácilmente, no como el inglés que tiene un nombre específico para cada objeto, sino que en el coreano se puede reemplazar haciendo elipsis, y eso hace un poco más sencillo y se ve una diferencia. Términos espaciales. Para ello, Levinson en 2001 menciona que hay 3 marcos de referencia diferentes al hablar del espacio. Primero sería el absoluto, que es la ubicación de un tiempo en el espacio sin considerar la ubicación del hablante. El segundo sería el relativo, que indica la relación entre un objeto, espacio y persona. El tercero sería el intrínseco, que hace referencia a los objetos en relación con coordenadas entre ellos. Estos son comunes en la lengua inglesa, pero están presentes en todos los idiomas. Pero algunos dan prioridad a unos sobre otros, es decir, algunos usan términos más relativos que absolutos, otros más intrínsecos que relativos. En general, en los idiomas se encontraron presentes estos 3 marcos de referencia, pero se ve un predominio de uno sobre otro, a diferencia del inglés, que se ve que usan los 3 de forma constante. Análisis histórico-cultural. Implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. Acá se toma la conciencia lingüística, que es un desarrollo cultural, como hemos podido observar a lo largo de todo el video. Y esto parte desde el invento de la escritura. La necesidad de llevar de registro y contabilidad de los bienes transformó la mente humana. Tanto el lenguaje oral y escrito como el lenguaje escrito son instrumentos psicológicos que van a transformar las funciones mentales. Por lo tanto, la conciencia lingüística no es biológica, sino cultural. Procesos mentales mediatizados.
cogniciones, emociones y celos, que da un producto. Y ahí se puede ver la acción mediada del agente-instrumento. El sistema agente-instrumento. Las transformaciones de la acción mediada generan nuevas herramientas que a su vez generan nuevos niveles de habilidad en el agente. La lectura y la escritura implican que el lenguaje oral interactúe mediante reglas de correspondencia grafema-fonema, como se puede observar en el gráfico. Los sistemas como contar y escribir surgen por la necesidad de llevar registro de los bienes desde los inicios de la civilización humana. Los sistemas de registro evolucionaron de tal forma para ser específico, de representaciones tridimensionales basados en objetos de forma geométrica a representaciones bidimensionales en tablillas de arcilla, y estos instrumentos sirvieron de registro contable de bienes como ganados, casas y terrenos. Acá podemos observar sistemas tridimensionales, bidimensionales, bidimensionales, bidimensionales y bidimensionales otra vez. Estas innovaciones sociales y tecnológicas apuntaron a la adquisición de procesos cognitivos complejos para contar y escribir. Acá observamos las coordenadas espaciales que se desarrollan en las palabras mediante la mediación verbal. Como podemos observar, estos términos son bastante empleados en la parte de términos espaciales que exploramos hace poco. De igual forma, las nociones de tiempo circular y lineal que se desarrollan con la mediación verbal también. Como podemos observar el ejemplo de la película al comienzo del video, observa cómo la estudiosa cambia su forma de percepción del tiempo, de una lineal a una circular. Finalmente, la mente se desarrolla en instituciones como la escuela y en general en la sociedad, ¿no? A través de este cuadro podemos observar cómo el sujeto, las reglas, la comunidad y la división del trabajo, siendo los roles lo principal, el objeto es decir, leer para descubrir el significado, hace que con los juntos los artefactos mediadores se construya la realidad del sujeto. Y obviamente también hay este implícito lenguaje, que es donde dice Sapir, que es la base de cómo percibimos nosotros el mundo a través del pensamiento. Trabajo de campo. Los instrumentos utilizados en este trabajo constan de una serie de imágenes las cuales representan acciones determinadas. Procedimiento. El primer paso es encontrar a dos personas que hablen dos lenguas diferentes. Para nuestro trabajo hemos tomado a dos personas, uno habla español y el otro habla inglés. Luego se procede a realizar una videollamada con cada uno de ellos y se les va mostrando una por una las imágenes ya mostradas anteriormente. Ante esto, ellos deben responder a la pregunta: ¿cómo describirías la acción de la imagen? ¿Cómo describirías la acción de la imagen? Un objeto inventado en forma de estrella que está siendo colocado en la puerta, ¿no? de dicho electrodo. Ya vamos con la siguiente. Un líquido, ¿no? Está siendo colocado sobre la mesa, encima de la mesa. Ok. Sobre la mesa, ¿cierto? Encima de la mesa. Claro. Ok. Vamos con la siguiente. Un anillo colocado, insertado en un dedo, que es el anular. Ok, listo. Es una tapa y un lapicero. Bueno, por la dirección de la flecha, presumo que esa tapa va a ser colocada en la altura de la punta, ¿no? Del lapicero o lápiz, creo que es. Ok. Estos son dos legos. Sí, no es un Lego, bueno, un Lego individual y un bloque de tres, ¿no? Que están separados. Claro. Es un sombrero que, bueno, parece que ha sido colocado. No. Este es un botón y ese es el broche de pantalón. Yeah. ¿Cómo describirías la claro, acción de la imagen? Un botón que está medio insertado, ¿se puede decir? No medio. Ok. Y este es un archivero o un cajón. Ya.
¿Cómo describirías la acción de la imagen? Que está a punto de ser empujado, no sé, bueno, para que se cierre el archivero. Ok. Este es un cassette y es la caja de un cassette. ¿Cómo describirías la acción de la imagen? Insertarse en su cajita, ¿no? Su estuche. ¿No? De ingresar a su estuche. Este es un libro Ya, y la caja del libro. un libro, con el proceso de ingresar a su tapa, pues, ¿no? A su protector. Ok. Esta es una manzana y un tazón. Hay una manzana que va a ser colocada en un tazón, pues, ¿no? Ok. Esto es una bolsa y esto es una revista. Juntada con la bolsa, por Dios. Y esta es una caja y un leguito. O bueno, un puzzle, ¿no? Esa figura, ¿no? Pues, ahí va a ser encajada, empotrada, creo, ahí en el bloque, ¿no? Que justo está a su medida. Okay. Would you describe the action in the image? Okay. Yeah, putting a star on the fridge. Okay. In the second? Oh, putting a cup on the table. Okay. A ring in the hand. Putting a ring on your finger. Okay. It's a... Putting a cap on the pen. Okay. Legos. Okay, stacking Legos, right? Okay. Putting a hat on. Okay. It's a button. Buttoning up your pants. Okay. Este es como un archivero y un cajón. Okay. Closing the file cabinet. Okay. Para ti es un cassette y una cajita. And putting away the cassette. Okay. Right. It's a boot and it's a... Putting away the book. Okay. It's an apple and... Putting the apple in the bowl. Okay. A bag and newspaper. Oh, okay. Putting the newspaper in the bag. Okay. And this is a box and a figure. Yeah, just putting the puzzle in the piece, putting the piece in the puzzle, basically. Okay. Respecto a la discusión, se logra evidenciar que ambos sujetos hacen uso de un marco de referencia absoluto, el cual está referido a la ubicación de un objeto en el espacio, independientemente de dónde está ubicado el hablante. Esto va acorde a lo planteado por Levinson en el año 2001, en el cual se contrasta los tres marcos de referencia al hablar del espacio y la ubicación de un objeto. Además, en los resultados se logra observar que existen grandes similitudes entre las lenguas en la adquisición de términos espaciales. Algunas de estas palabras se generalizan con gran rapidez, así como lo menciona Bowerman y Choi en el año 2001, quienes examinaron la cuestión en la cual se trata de determinar si fue primero el pensamiento o el lenguaje. Conclusiones. Concebir la evolución del ser humano como un fenómeno biocultural convierte el relativismo en una posición evidente y el lenguaje como portador de conceptos que lo consolida. La cultura funciona como un mecanismo para adaptarnos mejor al entorno, por ello el lenguaje tiene tanta importancia para el pensamiento. La validez, o más bien la utilidad del lenguaje, reside en que su sistema de signos es por tanto una convención cultural.